Música, talento, virtuosismo, movimiento. ¿Podemos imaginar la música sin movimiento? Aprendizaje. ¿Cómo nos afecta aprender un instrumento musical? ¿Por qué es importante el movimiento en el desarrollo integral del músico? Empecemos viendo cómo se produce el aprendizaje musical. Nuestro cerebro no recuerda si no atiende. La información que seleccionamos de entre los múltiples estímulos a los que estamos sometidos durante nuestro día a día suele ser la más relevante, la más nueva o la más atractiva. Y la música, íntimamente ligada a los sentimientos, es motivadora por sí misma, tanto para la recepción de información como para nuestra activación fisiológica. Además, la experiencia musical es un estímulo completo para nuestros sentidos. La neurociencia nos aporta múltiples evidencias al respecto gracias a los nuevos métodos de investigación y a diferentes ramas de la misma, como la neurofisiología que analizan la motricidad y las respuestas ante determinados estímulos. Así, ahora sabemos que cuando escuchamos una canción, activamos tanto el lóbulo temporal izquierdo, encargado de descifrar las palabras, como el derecho, que se encarga de percibir la música. Como intérpretes, sin embargo, la activación es aún más compleja. Cuando se aprende a tocar una pieza, se van creando de forma constante nuevas conexiones neuronales que facilitarán una rápida recuperación y ejecución de lo aprendido cuando se interprete en tiempo real. Estas conexiones crean unos patrones llamados chunks, que son los encargados de formar las redes de activación. Por tanto, los niños que tocan un instrumento musical activan de forma más completa su cerebro debido al estímulo que la práctica supone en los lóbulos temporales y al aumento de la plasticidad cerebral causada por la continua creación de estos nuevos patrones a consecuencia de dicha práctica. Esto hace que, por ejemplo, estos niños suelen hablar antes y mejor, tengan mayor confianza en sí mismos y sean más sociables. ¿Y cómo influye entonces el movimiento en el aprendizaje musical? Para empezar, hay que tener en cuenta que no solo memorizamos el contenido musical, sino también las acciones motoras necesarias para tocar utilizando la llamada memoria kinestésica. Es más, la interpretación musical requiere de 3 controles motores básicos: la coordinación, que implica una buena organización del ritmo musical, la secuenciación y la organización espacial del movimiento. Por tanto, al tocar un instrumento, nuestro cerebro lleva a cabo constantes interacciones audiomotoras, de forma que el sistema auditivo va controlando el sonido que producimos al mismo tiempo que se realizan los ajustes motores necesarios en base a lo percibido. Estas conexiones efectivas entre el sistema auditivo y el sistema motor dan mayor agilidad al proceso y son las que tienen los músicos experimentados. Por otra parte, diversos estudios indican que el desarrollo de la motricidad favorece la maduración motora y cognitiva que debe alcanzar el niño en cada momento evolutivo. A su vez, otros estudios hablan de la importancia de la lateralidad y los patrones básicos de movimiento para un óptimo rendimiento cognitivo. En consecuencia, el movimiento es optimizador del aprendizaje, potenciando la percepción y la atención, además de la selección y el control motor. La práctica con movimiento exige estar alerta para la ejecución ordenada de pasos, digitaciones o ejecuciones, coordinándolos a la vez que escuchamos. Aunque la práctica musical por sí sola mejora la atención y la memoria, la práctica musical con movimiento mejorará en los niños pequeños, además de estas capacidades, las funciones ejecutivas. Asimismo, el aprendizaje con movimiento será fundamental para la evolución positiva de diversos factores, como el desarrollo de la organización espaciotemporal, la maduración del sistema nervioso y endocrino, la práctica de los espacios, la motivación y la socialización. Por otra parte, considerando que nuestros sentidos y sistemas kinestésicos controlan también las sensaciones internas ligadas a las emociones y siendo el sistema sensorial y motor la base del desarrollo del pensamiento, la música y el movimiento potenciarán y desarrollarán las estructuras neuromusculares del niño en pleno crecimiento. Además, debe considerarse que en los 10 primeros años de vida el desarrollo musical está limitado por el desarrollo de procesos sensoriales, motores, cognitivos y emocionales, por lo que resulta importante introducir el movimiento como una metodología más en esta etapa. Aún más, si tenemos en cuenta que la adolescencia y la juventud es el periodo de máximo nivel de desarrollo sensoriomotor en la habilidad musical y que en España los estudios musicales se comienzan con apenas 8 años, en pleno desarrollo fisiológico del niño. Por último, debe tenerse en cuenta que de entre los múltiples factores que intervienen en el éxito de la carrera musical, el principal será el interno, es decir, la motivación.
Y la motivación es la causa de una acción. Proviene de la palabra latina motivus, movimiento, y el sufijo ción, acción o de efecto, es decir, relativo a movimiento. ¿Y alguien puede imaginar a un niño de 8 años sano sin movimiento? De hecho, actualmente encontramos diversas patologías asociadas a los cambios de hábitos de nuestros niños y niñas: sedentarismo, atención parcial, impaciencia cognitiva, así como hiperactividad o la disminución del tiempo de alerta al realizar una tarea. ¿Y cómo aplicamos todo esto a la enseñanza musical? Estos datos nos estimulan hacia la búsqueda y experimentación de nuevas maneras de formar a los músicos. Los conservatorios e instituciones oficiales de aprendizaje musical en nuestro país van introduciendo poco a poco nuevas metodologías, evolucionando desde una enseñanza basada en la imitación y la práctica de la memoria motora hacia nuevas concepciones pedagógicas que buscan no solo la habilidad musical, sino fomentar otras características psicoconductuales que ayuden al desarrollo integral del músico. No obstante, no hay que menospreciar las metodologías tradicionales. El descubrimiento por Rizzolatti de las neuronas espejo, que se activan al observar a otro individuo ejecutando una acción, confirma que el aprendizaje por imitación es fundamental en las enseñanzas musicales. Por su parte, el aprendizaje por repetición también ha demostrado ser necesario, como ya hemos comentado, para fijar los patrones de movimiento que ayudan a una interpretación fluida. Aún así, la inclusión de todos los sentidos es fundamental para un aprendizaje integral del músico. Los sentidos ayudan a que mente y cuerpo perciban a la vez, favoreciendo una expresión tan natural como espontánea y potenciando las funciones cognitivas. Así, los nuevos métodos didácticos buscan el trabajo coordinado de los sentidos, incluyendo la propiocepción o el sentido kinestésico, de forma que se fortalece la personalidad y el autoconcepto del alumno mediante el desarrollo integrado de las diferentes funciones cerebrales. En cualquier caso, el aprendizaje multisensorial no es nuevo en las enseñanzas musicales. La iniciación musical con movimiento es utilizada como paso previo al aprendizaje de un instrumento por Willems, Dalcroze o métodos actuales como Wapner. Todo sugiere que aprendemos mejor con mayores estímulos fisiológicos y con más variados estímulos sensoriales. De esta forma, las teorías sobre la influencia de las emociones positivas, el estrés o la activación óptima del organismo nos enseñan a desarrollar una enseñanza completamente individualizada, ayudando a nuestro alumnado en la mejora y consecución de una atención máxima durante el entrenamiento musical. Las técnicas de control de activación ya se utilizan en sesiones de relajación o mindfulness. En este sentido, el coaching, utilizado en el entrenamiento deportivo, es una herramienta que se está introduciendo en la pedagogía musical, de forma que el profesor pasa de ser un supervisor a un entrenador para crear procesos individuales, cooperativos y eficaces de aprendizaje. Será fundamental como refuerzo y vigilancia del autoconcepto y la resiliencia, íntimamente relacionados con la motivación. Por otra parte, los músicos profesionales ya estudian fisiología e higiene postural y profundizan sobre ergonomía para prevenir patologías debidas a las posturas estáticas del entrenamiento musical, mejorando además el grado de rendimiento y la calidad de su ejecución. Así, la utilización de técnicas de mindfulness, yoga, tai chi, estudio mental, son cada vez más habituales, tanto en los profesionales como en cursos de perfeccionamiento y aprendizaje instrumental. Además, complementan su formación con actividad física, que mejora tanto su rendimiento como su preparación de cara a los duros y largos entrenamientos que suponen las sesiones de estudio. Ya Aristóteles hablaba de la importancia de la relación entre el cuerpo y el alma. Después, múltiples pirámides de aprendizaje resaltaron esta importancia hasta llegar a Maslow, donde la fisiología es la base otra vez. Infinidad de estudios reflejan que el juego y un movimiento moderado, preferiblemente aeróbico, generan una serie de acciones en el cerebro que repercuten en beneficio directo del aprendizaje y de la salud física y emocional del niño. Ha llegado el momento, como docentes, de tomar conciencia de esta realidad e incorporarla en nuestro día a día.